Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Koldo Mitxelena kulturunera. Hemen gertu zaudetenoi eta baita ere pantaila horren atzean zaudetenoi. Eskerrik asko eta ongi etorriak izan zaitezte. Eskerrik asko leiho hau irekitzeagatik eta gurekin egoteagatik. Plazerra da gaur hemen egotea eta olatu honetaz elkarrekin disfrutatzea. Hasi aurretik pare bat galdera. Gogoratzen aldezute itsasoa lehendabiziko aldiz ikusi zenuten eguna? Edo gogoratzen aldezute lehendabiziko aldiz marrazki bat egin zenuten momentua? Arkatza hartu eta edo zer gauza, paper batean marraztu zenuten egun hori. Ez dut burua galdu, ez. Zergatik galdetzen dizuet, hau, gaur nolabait atzera begiratuko dugulako, gure memoriaren barrenean igeri egingo dugu. Eta amestu ere egingo dugu. Zergatik ez. Ekitaldi hau, Olatuak Plus programaren parte da. Olatuak izeneko laguntzen deialdian, aukeratuak izan diren proiektu kultural interesgarri eta berezi batzuk sustatu eta zabaltzeko programa da hau. Proiektu kultural hauek, Kabulegoaren laguntzarekin beste olatu bat hartzeko aukera dute eta sortzaileei erronka berri bat planteatzen zaie proiektuari begira eta baita formatuari begira. Olatuak Plusen asmoa proiektu biltegi gisa eratzea da, baita ere digitala eta analogikoa denaren artean ibiltzea. Gipuzkoako talentua ikusgarria egitea eta gai eta tipologia askotako proiektuen erakusleio izatea. Eta hauxe da, gaur irekiko dugun erakusleioa, Kabulegoaren laguntzarekin esan bezala, urtean zehar KMK elkarrizketak plataforman azalduko direnen 6 proiektuetako bat ezagutzeko. Gaurko solasaldi hau beraz, streaming bidez ikusi daiteke, baina astelehenetik aurrera material guztia han izango duzute eta oraintxe ere zertxobait gehiago horreratuko dizuegu, bale? Olatu hartuko dugu beraz, eta guazen disfrutatzeko. Gaurko olatuak ilustrazioaren mundura eramango gaitu, kazetari eta idazle baten eskutik. Bere izena ondo esan nahi dut, praktikatu dut, baina ez dakit ondo aterako zaidan. Katarzyna Lebedinska. Más o menos. Ni Kasia deituko dut, ¿vale? Sí, Kasia. sí, Lo primero, bienvenida. Gracias por estar aquí, sobre todo. Muchísimas felicidades por tu trabajo, el que vamos a descubrir enseguida. Eskerrik asko. Segituan berarekin hitz egingo dugu. Gogoratzen naizenetik marrazten dut. Izenburu erakargarria eta hemen ikusten duzuten bezala, azalean Elena Odriozolaren ilustrazio izugarri bat ere, eta ez da bakarra, ze liburu honetan 11 ilustratzaile elkarrizketatu, deskubritu eta ezagutu ditu Kasiak, eta beraz testua badago eta batez ere ilustrazio eta marrazki asko ere badaude. Ilustratzaileak ezagutu nahi ditugu gaur eta hemen liburu honetan azaltzen dauden 3 gaur hemen gurekin ditugu, gurean daude. Ilustrazioaren mundu hori deskubritu, bisitatu eta ezagutzeko. Euren esperientziatik ilustrazioak dituen txoko, bide eta oztopoak ezagutu nahi ditugu, baina baita ere zeintzuk daude marrazki izugarri horien atzean. Gurean, Gipuzkoan dugun talentua ezagutu nahi dugu. Ez naiz gehiegi luzatuko, segituan haiek entzuteko aukera izango baitu, baina esan bezala gaur hemen egotearen erruduna liburu hau da eta batez ere Kasiaren lana da. Eta zein da Kasia? Kasia Worklanen jaioa da, 13 urterekin gaztelania ikasi hasi zen eta sekretu bat. Euskaraz ere moldatzen da, baina berak ez esango digu. Ulertu zu baietz. Esan dizuet moldatzen dela. Kasia ha cursado las carreras de escritura creativa y traducción de forma trilingüe en la Universidad de Wrocław en Cracovia y también en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha desarrollado la labor de intérprete, redactora y profesora de idiomas. Las palabras son lo suyo, no tenemos duda. Por eso, no es de extrañar que en el 2014 fuera becaria de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Artistas, donde además desarrolló su proyecto de novela
y más. En el 2019 ganó el segundo Premio Iberoamericano de Ensayo. Casia tiene una mirada especial y por eso ha sabido ver que ilustración e ilusión tienen muchas letras en común y también ha sabido ver el increíble talento lleno de ilusión, por supuesto, que tenemos a nuestro alrededor. Un talento, además, en muchas ocasiones casi invisible, que sucede entre las cuatro paredes de casa y que también, por qué no decirlo, está precarizado. Pero, además, es muy rico, creativo, imaginativo y estimulante. La ilustración es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural y, sin embargo, aún hoy está considerado un arte menor. Hoy, con el trabajo de Casia como excusa, entre otras cosas, nos vamos a preguntar el por qué. Pero, sobre todo, ella ha recorrido ese pequeño gran mundo ilustrado que tenemos aquí a nuestro alrededor, ha tocado la puerta de algunas ilustradoras y todo lo ha recogido en este estupendo ejemplar que tenemos aquí, dibujo desde que tengo memoria y que ya podéis visitar en la plataforma de KMK. Ahí lo tenéis en PDF y lo podéis ya disfrutar y visualizar si es que todavía no lo podemos ver en papel, que lo veremos enseguida. Eta esan bezala, segituan, Kasiak bere lanaren nondik norakoak kontatuko dizkigu eta proiektu honen detaile guztiak ezagutuko ditugu. Horren ondoren, Leire Salaberria, Sandra Garaioa eta Maite Gurutxaga ilustratzaile gipuzkoarrak beren esperientzia kontatuko digute eta azkenik denen artean solasaldi bat izango dugu. Al final tendremos una mesa redonda entre todas, pero también entre todas y todos. Os animo a participar, seguiremos todas el protocolo y las normas de seguridad. Habrá un micrófono para que podáis preguntar y así comentar todo lo que os apetezca descubrir sobre el trabajo de estas ilustradoras, de Casia o del mundo de la ilustración en general. Tenemos una hora y media, terminaremos antes de las 9, por supuesto, para llegar a casa temprano, a la hora que tenemos que llegar, pero yo creo que vamos a tener tiempo. Badugu denbora bizipenak, ilustrazioak eta hausnarketak konpartitzeko. Así que ahora sí, le voy a ceder la palabra a la verdadera jefa de esta ola, de este proyecto y de este viaje. Con todas las letras de ilusión, Casia, te cedo el mando y la palabra, que sé que es lo tuyo. Eskerrik asko. Bueno, ya veremos si es lo mío. De todas formas, muchas gracias a vosotros por venir. Me hace ilusión ver tantas caras conocidas y a los conocidos también les doy bienvenida porque siempre viene bien ver gente nueva. Antes de empezar a hacer una presentación que he preparado para vosotros para hablar del proyecto editorial que he hecho, también quería explicar de dónde viene mi interés por la ilustración y por qué he hecho este tipo de entrevistas, porque creo que son dos conceptos que debería abordar al principio de mi discurso. Entonces, ¿por qué la ilustración? Como ha dicho muy bien Ilenia, yo he estudiado traducción y creo que más con que yo sea periodista, este proyecto de ilustración tiene que ver con mi trabajo como traductora. Entonces, como has mencionado Cracovia, voy a volver al año 2013 a una Cracovia glacial, plomiza, desagradable, y a mi universidad. Tuve ahí una asignatura que se llamaba Gramática Comparada, que no le gustaba a nadie, a mí me fascinaba esta asignatura, y ahí estudiamos cómo traducir las obras de literatura a mi idioma, polaco. Y fue un momento cuando me di cuenta que realmente lo que quería expresar, lo que quería decir o lo que decía la obra en concreto era intraducible, que los idiomas eran poco simétricos, entonces todos los campos semánticos que se encontraban en un idioma no podían ser traducidos al polaco. Entonces, en aquel momento, después de tantos años de haber estudiado castellano y otros idiomas, sentí por primera vez que me llenaba una impotencia, una imposibilidad de expresarme. Entonces, con estos sentimientos, luego de Cracovia, súper fría y poco hospitalaria, llegué a Córdoba. A Córdoba también, pero en verano. Entonces, era un cambio bastante drástico. Cuando llegué a Córdoba, empecé primero una beca de traducción, pero luego me incorporé en la Fundación Antonio Gala. Ahí empecé mi proyecto artístico de novela y, claro, también me choqué con esta sensación de
como no es mi idioma, y cómo me expreso, cómo voy a edificar mis palabras y qué es lo que quiero contar. Pero en realidad lo que más me impactó era el encuentro con los artistas, y entre ellos, y también es un principio para este proyecto que fue hace 8 años, era el encuentro con la primera ilustradora, que fue Candela Sierra. Bueno, ese es el convento de Córdoba, no sé si lo habéis visitado alguna vez, os recomiendo. Entonces, el trabajo de Candela Sierra. En realidad era la primera persona que conocí que ejercía esta profesión. Y me emocionó muchísimo ver su manera de vivir, de experimentar la vida, porque al final cuando uno es artista tiene una perspectiva muy diferente. Entonces, como las chicas y bueno, las demás chicas ilustradoras que también han venido aquí a participar en el debate, es una manera de percibir el mundo y también de expresarlo. Entonces, fue la primera vez cuando podía de cerca ver un día a día de un artista, de sus problemas, sus frustraciones, pero también frutos de trabajo, que era parte del proceso. Entonces, os quería presentar el trabajo de Candela, porque ya que hablamos de ella, también ver un poco de sus ilustraciones. Entonces, como veis, están actualizadas, como estamos en pandemia ya, y llevamos la mascarilla, los protagonistas también. Lo que hablaba de las artistas, cuando yo llegué luego de Córdoba y muchos años después, pues al final llegué a País Vasco, porque creo que mi cosa era recorrer el mundo. Entonces yo llegué a País Vasco en 2017 y esta amistad, como ha dicho muy bonito Ileña, pues me acompañaba. Yo compraba muchos libros de ilustración, investigaba, pero todavía no desarrollé ningún proyecto. Entonces, cuando llegué aquí, vi que había muchas artistas de mucho nivel y dije, ahora es el momento para hacer realmente lo que quiero, para hacer las entrevistas y preguntarles a ellas cómo es su trabajo y hacerlo de una manera empática. Porque en muchas ocasiones, incluso cuando vemos las películas o cuando leemos los libros sobre artistas, es un prototipo de artista que normalmente tiene poco que ver con la vida de ellas o de otros artistas. Entonces, a mí me pareció muy curioso acercarme a cada una de ellas y hacer como un regalo, comprender un poco como me ha pasado con Candela. Y fue la idea principal para empezar el libro. No era solo una fascinación, porque luego también, antes de escribir el libro, tenía que investigar, leer, informarme. Entonces, antes de quedar con Maite, Leire, con las demás chicas, con Anne, con Ainara, pues estaba también conociendo su trabajo. Y además, una cosa que me parece muy interesante, quería destacar por qué hice esta selección de las ilustradoras. El número y la calidad es impresionante. Entonces era muy difícil elegir. Y claro, estaba en casa pensando a quién elijo y por qué, cuál es mi criterio. Y para enseñar la variedad de la ilustración decidí elegir las artistas para enseñar este abanico muy amplio, ¿no? Para que haya como algo de digital, de los trabajos manuales, un poco de los recortes, un poco del mundo de ilustración del libro, varias cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien luego coja el libro, para que vea, ¿no?, que aquí en realidad hay nivel, pero también cierta variedad. Y la inspiración directa es el libro de Patrick Mogilnicki. Es, como podéis intuir, es polaco y ha escrito un libro que se titula Nie ma się za co obrażać. Aquí tenéis también la traducción. Este chico es periodista y también trabaja en museos. Entonces él unió su fascinación por el mundo de ilustración
en este libro, que diseñó él también la portada porque también es ilustrador. Entonces yo leí este libro y era la primera vez cuando vi que en un libro alguien de verdad se ha molestado en profundizar quién es el artista. Y esto me pareció muy importante y un punto de partida para mí, porque no quería mandar a las chicas las preguntas, ¿por qué no me respondes las preguntas y ya tengo el libro hecho? ¿No? Entonces me inspiró muchísimo y es también muy divertido. Entonces este es el libro y a nivel formal también me pareció interesante porque yo también me inspiro mucho en el diseño y luego es una parte básica, una parte fundamental para nuestro libro que también está muy bien diseñado. Luego, este libro pertenece a la editorial Carácter, que se especializa en los libros de diseño, fotografía, ilustración, pintura. Y quería enseñaros qué libros hacen para también sentir un poco como la escuela de ilustración, de tipografía que tenemos en Polonia. Ellos se atreven a hacer 4 versiones del mismo libro. Sacan 4 gamas de colores y luego pues, lo venden de esta manera. Aquí tenemos también otras muestras de libros. Este me parece impresionante, que es un libro japonés. Y ya después de toda esta investigación, yo decidí cuáles eran mis 5 pilares del libro. Era el texto, lo que he comentado antes, la entrevista, ilustración, que han aportado las ilustradoras, pero también a mí la verdad me gustaría estar con todas. Entonces agradezco también a Ana, a Inara, no sé si Paula ha venido, a tenerlas todas 11 en una mesa grande. Y ya lo siento mucho por la pandemia que no podamos vernos todas, pero me hace mucha ilusión que estéis aquí. Entonces, luego la portada que nos hizo Elena Odriozola, diseño, que es gracias a Zagarievich, y traducción de Coro Navarro, que ya todos saben que es como premio Nobel de euskera, entonces también muchas gracias. El texto. Aquí solo quería decir una cosa rápido, porque a lo mejor como soy extranjera, mucha gente puede preguntarse cómo he escrito un libro en castellano. Entonces, yo siempre cuando leo libros apunto las expresiones y las estructuras gramaticales que me gustan. De ahí mi fascinación por gramática comparada. Entonces, cuando la apunto, luego lo paso a los cuadernos, lo estudio y luego paso todas las palabras, expresiones a unas hojas pequeñas y luego tengo una bolsa de vocabulario y de expresiones. Cuando quedaba con las chicas, hacía la entrevista, hablaba con ellas y luego en la cama ponía las palabras que quedaban bien con cada una de ellas. Y así lo que me transmitían, las palabras y ellas se juntaban en un texto. Bueno, después de muchas horas de trabajo. Aquí también quería enseñaros fragmentos del libro y cómo queda dentro, porque aquí solo podemos ver la portada. Entonces, aquí, por ejemplo, la ilustración de Yolanda Mosquera y la edición del libro dentro. Iraya Okina. Y mi diseñadora preferida, Grazia. Aquí si alguien la quiere seguir también. Ha hecho un trabajo increíble. La verdad que me ha gustado mucho trabajar con ella y luego cuando podáis ver el libro así de cerca o en la plataforma de Koldo Michelena, es increíble lo que ha podido hacer. Y aquí también unas pequeñas muestras. Anne también está con nosotros. Su trabajo en una de las páginas del libro. Aquí también hemos hecho una selección arriba: Raisa Álava, Paula Esteves, Leire y Maite. Sandra. Y también antes de cada entrevista hemos sacado como una cita que caracteriza a cada una de ellas. Lo hemos puesto bilingüe. No sé si he dicho que el libro es bilingüe. Sí.
Ahí tenemos un poco más de las imágenes. Bueno, aquí debería haber un aplauso para Coro. Un fragmento en euskera, también de la entrevista de Anne. Lo podemos ver. Esta ilustración es de Irati Guarechena, pero de todas formas, luego quiero también enseñar el trabajo de cada una de las ilustradoras porque me parece una forma más democrática, aunque no puedan estar como físicamente, algunas de ellas, pues enseñar y para que podamos acercarnos a su trabajo. Elena. Elena ha hecho la ilustración, luego lo que es el diseño de las letras viene aparte, pero teníamos muchas versiones, para que no parezca eso que desde el principio era muy fácil, hemos tenido varias opciones. Luego esta es la versión final del libro y como último hemos decidido también poner los nombres de todas las artistas en la contraportada. Lo podemos ver aquí. Y ahí viene la parte de las ilustraciones. Raiza Álava, como veis, tiene un estilo psicodélico, dinámico, lleno de colores, es muy improvisado y también muy característico. Cuando se ve el trabajo de Raiza, se sabe que es trabajo de Raiza y no hay dudas de que es suyo. De cada una he elegido 2 ilustraciones porque también quiero porque en realidad ellas van a hablar mejor de su trabajo que yo, entonces quiero solo enseñar un poco. Ay, perdón. Belén Lucas es de la antigua escuela de la ilustración. Ella me dijo que cuando ella empezaba a hacer las ilustraciones todavía no existía el nombre ilustración y que ella era dibujante. Entonces ella trabaja de una manera azarosa, hace recortes y luego une todo según en el momento se sienta. Entonces es un trabajo bastante improvisado, pero también bonito. A ver, aquí podemos ver otro ejemplo. Paula Esteves. En Paula me ha gustado mucho que trabaja con los protagonistas que no son tópicos, que la saca de la periferia. Entonces tienen como una personalidad oscura y ella normalmente trabaja para las revistas en euskera y aquí podemos ver una de sus ilustraciones. Me gusta mucho también la elección de los colores y también que aquí pasan muchas cosas en realidad y cada uno, el lector, puede fijarse en varios planos y cómo interactúan, las miradas. Aquí tenemos también temas sociales, que yo creo que ilustración también tiene un gran factor educativo y en este caso podemos ver también que sí, que se cumple y funciona perfectamente. Iraya Okina. Iraya es de Durango. Su trabajo es más poético, lírico, suave, tiene mucha vibración, siempre trata los temas de mujer, la naturaleza, es muy sutil. Ainara Azpiazu, que está con nosotros. De su trabajo también me ha gustado, aparte de las ilustraciones, el discurso que luego cuando tengáis la oportunidad de leerlo, que me ha sorprendido porque lo tenía como muy bien expresado, entonces es lo que me ha gustado. Pero de la ilustración pienso que es un estilo muy cercano, muy íntimo, que también en muchas ocasiones trata la naturaleza y creo que nada mejor que ver esta ilustración para entenderlo. Pero he elegido otra que también me parece preciosa. Irati Guarechena, ella aparte de ser ilustradora también trabaja en el mundo de moda y podemos ver la clara fascinación por las texturas, por lo que es el material, sobre todo yo creo que en la segunda, cómo trabaja el traje en este protagonista.
y yo creo que hace poco también es tatuadora, ¿no? ¿Perdona? No sé si yo creo que hace poco también. Anne, en Anne, en realidad lo que me ha gustado y de lo que hemos hablado en su entrevista era la ingeniosidad de cómo la ilustración tiene esta capacidad de transformar las ideas en un lenguaje visual. Entonces, me ha gustado porque he visto como muchas paralelas con el mundo de traducción, porque tiene su gramática, sus recursos que se repiten, los colores, las paletas, y me gusta también porque es una de las ilustradoras pocas en el libro que trabajan digital, y creo que también es importante ver que dentro de la ilustración hay varias maneras de abordarla. Esta es la segunda ilustración. Yolanda. Yolanda, su idioma para mí es muy simbólico, muy poético, me encanta, me parece que es muy emocionante ver sus ilustraciones porque es como poesía condensada. Me encanta cómo trabaja, cómo se expresa, los mundos que abre ante los lectores y cómo trata el texto, cómo es capaz de sacar poesía y transformarlo a través de la imagen en su mundo interior. Aquí tenemos otra. Bueno. Maite, Maite me encanta porque en sus ilustraciones podemos ver esta meticulosidad, el lenguaje formal, y para mí también es muy cercano a la animación, porque en muchas ocasiones Maite trabaja por escenas, enseña cómo cambiamos, cómo protagonistas cambian poco a poco, con pequeños detalles. Entonces es un mundo muy... a veces parece que no pasa nada, pero realmente estamos en el proceso. Entonces, como enseña el cambio, también me fascina, y luego escucharemos mejor en qué consiste el proceso, las técnicas. Y aquí hemos elegido también dos imágenes. Leire. En esta ilustración no se ve, pero a Leire le gusta mucho rellenar la ilustración con detalles. Justo para lo que quiero decir es lo peor. Pero me tenéis que creer, porque sí. Para mí también se ve en ella la clara fascinación por pintura. Para mí estos claroscuros y como el detalle... como el querer llegar al detalle y la forma en la que expresa como las figuras y formas, me encanta. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la pintura. La mancha también es muy pictórica. Entonces, ahora vamos a ver que sí de verdad le apasionan los detalles y que no le gusta dejar la hoja en blanco. Ahora sí. Leire, sobre todo, trabaja con las editoriales y son libros infantiles, y eso es un extracto de ellos. Sandra. El trabajo de Sandra me encanta porque es como impulsivo, dinámico. A Sandra le gusta experimentar con el trazo y se ve que es orgánico, ¿no? La ilustración de Sandra es orgánica, es decidida, no deja espacio ahí para dudas, ¿no? Que si no me ha salido... no, sí me ha salido, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien. La verdad que tenía que ser así, que es impulsivo, es muy... no sé, que su ilustración vive, es muy... no sé, a mí me emociona y me encanta. Y espero que a vosotros también. En la segunda serie. Y bueno, yo creo que ahora les voy a dejar hablar a las chicas, que ellas sabrán mejor que yo qué es lo que quieren decir en este. Y en realidad para mí es como un cumpleaños de ilustración, porque siento que es como una fiesta, tantas caras
de personas queridas y ellas aquí, para mí es una fiesta. Y en los tiempos de pandemia también podemos decir que es una fiesta. Entonces, quiero que lo disfruten, que nos expliquen en qué consiste su trabajo y luego vamos a hablar todos cuando acaben. Así que muchas gracias. Maite, zu izango zea lehena. No lo hemos dicho, hablaremos en euskera, castellano y también pues en el lenguaje universal, que son las ilustraciones y que seguro que podemos ver en pantalla. Así que, Maite, estamos deseando escucharte. Estupendo. No, primero de todo quería darte las gracias por invitarme a participar en el libro. Ya te lo dije cuando leí la entrevista, creo que has hecho literatura con unas respuestas hiper simples que te di, y es bonito ver tan bien expuesto como las explicaciones que te di. Y una vez pasado por tu filtro, aún así reconocerte o después de tus aportaciones seguir reconociéndome. Y creo que es un ejercicio muy difícil. He visto cómo ha sido el proceso, he estado cerca y nada, creo que lo has hecho con mucha sensibilidad y te has esforzado mucho y quería darte las gracias. Bueno, kaxan liburuk esaten duen bezala gogoratzen detenetik marrazten dut. Ez da arraroa, txikitan denok marrazten dugu. Igual arraroa izan litekena da marrazteari ez uztea. Honako prestatzen ari nintzela, egon naiz bilatzen inflexio puntu hori gertatu otezan, nun hartu nun determinazioa marrazteari ez usteko, baina ez dut aurkitu, ez da nerekin jarraituzun, bidelagun bat bezala eta modu naturalen beti ondoan etorri da nerekin. Beraz, horrexegatik pausok emanda etorri zien batxilergo artistikoa ikasi nun lehenengo, arte ederrak ondoren, arte ederretan pintura ikasi nun, leirekin batera. Eta orain konturatzen naiz, eta txarla hontarako prestatzen ari nintzela konturatu naiz, nire lanak pintatzen nunen ilustraziora jotzen zula, oso ondo jakin gabe ilustrazioa zer zan ere, eta arraroa da, ze txikitandik gurekin etorri die liburutan horregondie, baino ez nintzen kontziente izan, gauza batzutako motela naiz. Beraz, nire pinturak ziren gerturak eta torpe bat pinturara eta gerturak eta torpe bat ilustraziora. Beraz, arte ederretan egindako guztie, esan liteke desastre bat izan zala. Baina, bueno, lagundu zidan jakiten jarraitun, zer zan ilustrazioa, ofizio bezala deskubritu nun, konturatu nintzen ofizio bat izan zitekela, eta erabaki nun hori zala egin nahi nuna. Beraz, Bartzelonan egon eta eskodala dela donan ilustrazioa ikasten hasi nintzen. Ignasi Blankekin, irakasle genuen Ignasi Blank, eta egizan asko ikasi nun, asko eskertzen diot prozesuetaz asko hitz egin zigula, nola gerturatu argitaletxeta, klasen gogoratzen dut ofizioaz hitz egiten zala asko, eta oraindik ere gogon ditut esaten zizkigun zenbait gauz. Eta bada gauza bat esaten ziguna, beti nerekin eraman detena, eta da zubi bat eraiki behar dezula lan bakoitzakin, non zubin alde baten zu zaude, eta beste aldeen irakurlea dago, irudik irakurriko ditun hori dago. Zu zaude alde baten zure esperientziakin eta hartzailea edo irakurlea bestaldeen imaginario kolektibo hori bezala ulertu leikena, ez? Orduan zubi hortan saiatu behar dezu erdin egoten. Erdin baldin bazaude zintzoa izango zea zure lanakin,
baina imaginario kolektibo horrekin konektatzea lortuko duzu eta zure lana ulergarri izango da. Bueno, garai hartan hasi nintzen lantxok egiten, ilustrazion, eta 2009 amezketara bueltatu nintzen. Han pasan ilun 10 urte, orain memoria egiten hasita 10 urte marrazten, ez daukete oroitzapen askoz gehiago. Amezketara buelta oso ondo etorri zitzaiten. Ze Bartzelonan konturatzen naiz, gauzen errepresentazio grafikotik abiatzen nintzela lan egiteko garaien. Ikusten nun beste norbaitek nola marraztezun zuaitz bat, eta hori izan ere abia puntue lanerako. Amezketan berriz, dialogoa bapaten bilakatu zen ni eta zuaitz horrekin, ni eta fisikoki bertan zeonakin. Eta horrek lagundu zian nire identidadea, margotzeko garaien nire identidadea bilatzen. Beraz, oso ondo etorri zitzaiten, asko marraztu nun garai hartan, da nik uste hor zutabek horrasi ziela eraikitzen, ez? Hasiera hartatik gogoratzen dut, anaiakin elkarrizketa bat, nire anaia gitar jolea da, eta badaki ofizio bihurtzeko zenek osoa dan, eta zela nahin beharra daun. Esan nion, Iban, nik kontara dedikatu nahi dut, eta esan ziten, oso ondo dago, baina hortarako hasi beharko duzu egunero 8 ordu lan egiten hontan. Hori izango da zure ofizio bilakatuko duen klabea edo gakoa, ez? Ez ditut beti 8 ordu sartzen, askotan ez ditut askoz gutxiago sartzen ditut, baina bai saiatzen naiz mantentzen aktibo lanen, enkargu bat ez baldin badauket ere esku arten lan egiten jarraitzen, anaiari eskatzen diot edo testu batekin lanen jartzeko edo eta saiatzen naiz nire proiektoren bati heltzen edo ideian bati heltzen. Baina beti ere lanen mantentzen. Horrek sentitzen dut, baterik ez naizela erdoiltzen, ze oso azkar erdoiltzen zaitzu eskuen eri behintzat, eta baita ere laguntzen dit, lan bat jasotzen detenen ez zaude prest, ze lana unibertso bat da ez dezuna kontrolatzen eta gerturatu behar dezuna bertara, baina bai prestago harrapatzen nau edo sentitzen dut prestatuko nagoela horri heltzeko. Baina ez naiz, horrek ez du esan naiz egitun marrazten hasten naizen nik testu bat jasotakon. Testu bat edo ideia bat ilustratzeko iristen zaitenen irakurtzen dut, behin, bitan, 3, behar dan adina, eta denborak uzten badit, ez dut marrazten. Bakarrik testuekin konbibitzen saiatzen naiz. Ni eta testue, paseatzea ni eta testue, sukalden ni eta testue, oheratzeko garaien, eta askotan hor pausatzen juten da, edo hor forma hartzen da oso konstiente izan gabe, bakarrik bera hor presente edukita. Eta askotan gertatzen zait, geldi nagon momentu hortan, noiz maiz esango nuke gertatu zait, ohera sartu eta lo hartu aurreko segundu horietan, bilatzea liburu horrek edo ideia horrek beharko duen gako hori, ari hori nun tira dezakedan hortik, ez? Beraz, lan bat iristen zaitenen hori ez saiatzen naiz ez segitun marrazten hasten, nire bozetok normalen beti lehenengo bozetok edo lehenengo marrazkikera bat deskartablek izaten die gainea. Ja behin zeo zer gelditu dala sentitzen detenen hasten naiz marrazten oso txiki, oso irudi txikitan, eta ilustratu beharra dauzketen irudi horiek bata besten ondon jarrita. Oso marrazki zabarrak die, baina garrantzitsunak niretzat,
ze hor lantzen ditut narratiboki ilustrazioak. Eta ez dakit komikitzalea naizelako edo, saiatzen naiz behaien arten ere sekuentzi bat mantentzen. Askotan ez da beharrezkoa, baina obsesio txiki bat da. Behaiek behaien arten ere dialogatu dezatela. Lan hori egin ondoren, esan bezala garrantzitsuna niretzat, bozetok egiten ditut, berriro beste paper batzuk prestatzen ditut bozetok egiteko, eta arkatzez bozetatzen dut dena. Hau ere zati garrantzitsua da, ze forma ematen diot, eta erabaki formalak hartzen ditut irudinganako. Konposizioa, pixuk edo kolore bozetok egiten ditut. Ondoren margotzen hasten naiz, eta hori da, gero akuarela paperera pasa, margotzen hasi, eta azken erantzunen bile juten naiz. Gutxiena pentsatzen duten fasea da, osea, horrez detia pentsatzen, jendeak jasotzen duna da, baina lana atzetik dago, ilustrazio horietan gehienetan gutxina pentsatzen duten momentu da, eta asko gozatzen dut, ze ordun gelditzen da erloju, ordun ez dago ez duzu pentsatzen, ari zea bakarrik ejekutatzen duzu eta listo. Gero digitalizazioa da, baina ez zait bat ere dator, eskaneatzeko eta ordenagailuko lana, baina ez zait bat ere gustatzen, hasi que ez dut horri buruz ez dut askoik esango. Besterik gabe bukatzeko, lanbide hau neregan ikusten dut aldaketak oso pixkanaka ematen diela, ez ditut salto handik ematen prozesun. Baina ez dita asko inporta, ze ulertzen dut fondoko lasterketa bat bezala lanbidea, ez? Eta ikusten dut zaila dela eta implikazio asko eskatzen dula, baina badao zeo zer ilustrazioari lotzen nauna edo lanbideari lotzen nauna, uste dut ezerren gainetik, eta da ez da beste edozein lan bezala, ez dakizu ze proposatuko zaizun, urrena ilustratzeko, ze lan etorriko dan, izango dan klasiko bat, izango dan diska bateko viniloa. Beraz, hortan pentsatze hutsek, osea, alimentoa ematen dit, osea, jarraitzeko gogoa ematen dit, pentsatzea ez dakidala zer etorriko dan, edo zertan murgilduta egon naizen hemendik hilabete bat. Beraz, horrek mantentzen hau lanen, ez? Hori da pixkat vitamina ematen diten edo. Eta horixe da, ez dut ezer gehiago prestatu. Eta hori ikusten dugunez, Jane Austenekin ere ausartu zara, beraz, ez da gutxi, Maite? Zorionak eta eskerrik asko. Leire Salaberriaren txanda, tu turno. Leire Salaberria, también queremos saber cuáles son tus obsesiones y tu memoria. Cuéntanos. Vale. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko nagerturatu zareten guztioi. Gracias a Casia por la oportunidad de participar en este libro con otras mujeres con tanto talento y por estar aquí hoy con vosotros. Me he dado cuenta que tengo un montón de cosas en común con Maite, supongo que con las demás ilustradoras también, porque aunque trabajamos cada uno en nuestro estudio, en nuestra casa, al final el método, el proceso de trabajo, al final es casi parecido, ¿no? Ni hasi nintzen profesionalki marrazkilari bezala 2011an, baina 2011 baino lehenago beti marraztu izan dut, ez? Azken finean liburuaren izenburua dioen bezala, betianikan marrazten dut, ilustratzaile gehiena bezala, ez? Txikitan ni andoengoa naiz, txikitan andoenen tailerrak egiten ditun pintura tailerrak, gero batxilergo artistikoa egin Donostin, gero arte ederrak Bilbon, eta, bueno, beti aukiet erlazio hori marrazkiarekin, pinturarekin, eta gero egin nituen 2 gradu ondo Bartzelonan, bat ilustraziokoa eta bestea diseinukoa. Egia da,
Eta en erdera pasako naiz, me ha parecido muy curioso lo que ha comentado Kasia sobre mi trabajo, porque ha dicho que se ve como un toque hacia la pintura o que tengo todavía intención y es verdad que cuando estudiaba Bellas Artes yo lo que quería era pintar. Y bueno, me emperraba en pintar y me acuerdo que el fin de esos cuadros, que solían ser bastante grandes, y los profesores siempre me decían que eran ilustraciones. Y yo decía, a ver, pero esto es pintura, pero me decían, no, esto es ilustración. Y entonces no acaba de entender, ¿no? Y entonces acabé tirando por la ilustración básicamente porque creía que a nivel profesional iba a ser un camino mucho más fácil que ser pintora y pues terminar en galerías y tal. Es verdad que ahora, siendo ilustradora, busco un poco volver como a la pintura. Entonces, estoy como en una contradicción de que realmente lo que a mí me gustaba era la pincelada y realmente ahora también pues flipo con un montón de pintores y el trazo que consiguen, ¿no? Y siempre me ha dado envidia ese punto porque yo nunca consigo llegar a eso, ¿no? Y a lo mejor por eso el llenar la hoja en blanco también. No sé. Y bueno, me ha parecido curioso que te hayas fijado en eso porque sí que igual es mi obsesión, ¿no? Pero algo que sí que tengo la espinita clavada hacia la pintura. Bueno, estoy saltando de euskera en castellano, baino itzuliko naiz euskerara. 2011an esan deten bezala, profesionalki hasi nintzen marrazkilari bezala. Ordura arte beti egon naiz ikasketak egiten pintura eta marrazkiaren inguruan, baino beti aukitut beste lan batzuk. Aukitut, ez dakit, fabriketan egin de lana, kamioi batekin egon nintzen lanean ere, aukitut oso lan ezberdinak zerikusirik izan ez dutenak ilustrazioarekin. Eta egia da horrek nik uste lagundu ditela buru gogor saiatzen marrazkilari izate hortan, ez? Ze banekin ez nitula 8 ordu pasa nahi horrelako lan batean, eta banekin nik nahi nuena zela marraztu edo margotu edo, nire horrekin zerikusia zeukan lan bat egita. Horregatik egia da Bartzelonan nengoenean ikasi nula gradu ondoa gero ilustrazioka eta badazpara ere diseinua. Esan behar du diseinuan oso txarra naizela. Gero diseinuak lagundu dit asko letterina, tipografia eta azalak eta kartelak egiteko egia da ikasietenak asko lagundu ditela, baino iruditzen zait diseinua nahiko zaila egite zait, zai bat ere, jonek badaki, zai bat ere erraxa egiten. 2011an hasi nintzen profesionalki, eukinun zorta irabazi nula Etxepare saria, ekarri ditut 2 liburu niretzako nire traiektorian oso garrantzitsuak izan dianak. Lehenengoa izan da Uriari duenean, ze liburu honek Etxepare saria irabazi zuen eta izan zen argitaratu nuen lehen liburua. Eta izan da nik idatzi eta marraztu dudan lehenengo liburua, ez? Hemen eman ja pausoa ilustrazio munduan sartzerakoa. Liburu hontatikan orain egin deten nik idatzi deten azkeneko liburura pasa dira justu aurten 10 urte. Dala La familia Panda somos uno más. Eta tartean liburu batetik bestera egon dia 30 bat liburutik gora. Egia da lan asko izan diala, gehienetan deitzen diate marrazkilari bezala lan egiteko. Eta momentu honetan daukat inflexio moduko bat, hasi nintzen nire testu batekin, nire testu hori lantzen, eta liburu bilakatu zena, eta orain 10 urtetara egin dut beste testu batez, nire liburu ere bilakatu dena. Tartean beste bat egin nuen, hiltzaiak, baina bitarte hortan ez dut eduki aukera jarraitzeko testu horiek lantzen. Ez gogoak ez ditutela eduki baizik eta hain lan volumen handia eukiet, nun azkenean baju naiz proiektuak hartzen, eta nire testuak egon dia pixka bat kajoian itxoiten bezala, ez? Sortzen ditun testua, gogoan eukan, baina egin behar de, gero beste liburua dator, eta pixka horrela. Aurten egia da, hasi nintzala urtea esaten nire proiektu pertsonalei bakarrik utziko niela, ez dut lortu betetzea, ze ari naiz berriro gauzak hartzen eta hartzen, egia bizin behar dela, eta alde hortatik pozinago, ze lan desiente sartzen zait. Baina egia da, liburu honekin iritsi naizela momentu batera nun nahiko nuken nire testua landu, eta osotasunean egin liburua, ez? Egia da, liburu hau orain frantsesera argitaratuko dutela, eta horrek ere eman dit bultzadat bezala esaten nun
Agian hori da heldu beharko nukeen bidea, ez? Hori pixkat, nire lan 10 urteetan egin duten lanaren inguruan. Gehienetan argitaletxeekin egin de lan, liburuak egiten, umentzako liburuak, helduentzako ere baten egin dut. Eta gero publizitate lanen bat ere egin dut, eta kartelak eta pixkat horrelako gauzak. Ilustrazioa zer da niretzat. Ilustratzea da azken finean espresio forma bat, ez? Nik sentitzen dut ilustrazioa niretzako dela ilustratzea, margotza edo pintura, azkenean beste lenguai bat izango balitz bezala, ez? Lehen esan duten bezala txikitatikan marraztu dut, eta segurazki marrazten nuen idazten ikasi aurretik, ez? Orduan nire lenguai basiko bat izan da. Gogoratzen naiz, kasiari ere esaten nion, te decía en la entrevista, que de pequeña me gustaban mucho los caballos, que yo quería tener un pony, que es bastante típico. Pero como no podía tenerlo, obviamente, en un piso en Andoain, pues me pasaba el día dibujando caballos. Caballos que ahora pienso en dibujar caballos y, bueno, que aquí hay muchos dibujantes, saben que dibujar un caballo no es nada fácil anatómicamente. Y sí que entonces me doy cuenta que desde pequeña ya había como una ilusión en esos dibujos de pues, dibujar tus sueños o eso que querías, o un poco lo mismo también me pasaba, que dibujaba un montón de bailarinas de ballet, porque yo quería hacer ballet, pero a mí me apuntaron a Euskal Dantzak, que me gustaban también, pero yo lo que quería era hacer ballet. Y él me pasaba el día haciendo bailarinas, o sea, resulta que no tengo ningún dibujo porque mi madre me los acabó tirando todos, pero tengo el recuerdo de estar todo el día pintando bailarinas, ¿no? Y me hace gracia porque pensando en todo esto, he traído un dibujo, a ver si lo encuentro, ¿dónde lo he metido? A ver, enmendado. Vaya, enmendado. He traído un dibujo. ¿Dónde está? Porque el otro día mi hija mayor se enfadó conmigo, bueno, no sé, no me acuerdo bien por qué era, creo que era que teníamos que irnos a casa y ahora con el sol irse a casa, pues como que no apetece, ¿no? A la tarde. Y se enfadó y bueno, estaba ya pues enfadada, fuimos a casa y en una de esas se metió a su cuarto, ella tiene su mesa de dibujo con sus materiales y al rato apareció con este dibujo y me lo dio así. No sé si se aprecia ahí. Y me pareció, dije, o sea, fíjate el poder que tiene una imagen, ¿no? Y como una niña de 5 años, ella sabe hablar y tal, pero en ese momento sintió que ella lo que tenía que hacer era un dibujo para expresar cómo era su emoción, ¿no? Y vamos, a mí me quedó claro, o sea, y me apetecía traerlo para un poco para explicar, pues eso, que al final dibujar de pequeños es como una forma de expresión casi tan importante como hablar, como escribir, ¿no? Y al final es una pena como con el tiempo pues vamos como perdiendo esa capacidad, ¿no? Voy a echar un poco de agua. Barkatu, me he vuelto a pasar al castellano, pero es un poco caótico. Y lo que estaba diciendo, que al final es una forma de expresar que los niños saben muy bien y que lo utilizan, ¿no? Y en el cole al principio, cuando eres pequeño, pues todos hemos dibujado un montón de horas y los niños pequeños no tienen ningún problema en dibujar, en pasarse horas, no tienen ese concepto de esto está bien hecho, esto está mal hecho, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que según vas creciendo y van entrando nuevas asignaturas, que es normal, que también tienen que aprender otras capacidades y otros temas, al final el dibujo o el arte o la pintura va quedando como un poco en segundo plano y eso que era al principio toda una mañana poder estar dibujando se convierte en 2 horas a la semana, ¿no? Y entonces es una pena como otra forma de expresión y otra forma de lenguaje al final se acaba convirtiendo en algo que solo unos pocos hacen o unos pocos siguen haciendo porque otros muchos deciden dejar de hacerlo porque les han dicho que eso no está bien o está feo o porque no son buenos o porque no, y al final hay como no sé, en general pues es una pena como solo unos pocos somos los que continuamos dibujando pues como otra expresión que puede ser hablar, escribir y por este miedo a hacerlo mal y al final, bueno, creo que no es ni bien ni mal, es algo que se va aprendiendo y la otra vez leía que para ser profesional en algo necesitas 10 años
Yo creo que empiezo a partir de hoy a ser profesional porque se han cumplido los 10 años. Pero vamos, que siempre intento animar a la gente joven y así a que es algo que se puede ir aprendiendo con el tiempo y no tiene más misterio que eso, ¿no? No existe lo que es el talento o el don natural. Yo creo que al final son horas y horas que metemos y un poco eso. Y no sé cuánto tiempo llevo, pero... bueno, no sé, quería un poco explicar el proceso, no sé si a alguien le interesa o también si alguien tiene alguna pregunta sobre mi trabajo, pero al final un poco lo que ha dicho Maite, o sea, me mandan el texto, por un lado, funciono de diferente forma, depende de si el proyecto es mío o me lo manda una editorial. Cuando el proyecto viene de una editorial, normalmente me mandan el texto, me explican cómo va a ser el proyecto, el formato que va a tener, a quién va dirigido, todo esto. Y bueno, lo que voy haciendo es pues darle vueltas al texto y ir anotando cosas en un cuaderno que tengo. Hoy anoto cosas, hago bocetos y empieza como la búsqueda. Al final es como hacer una película de animación o una película, porque lo que tienes que hacer es hacer unas selecciones. Pues eliges los personajes, los vistes, les buscas un entorno, piensas qué tonalidad va a tener ese entorno, qué ritmo. Bueno, vas creando como ese mundo que va a ser luego ese libro, ¿no? En mi caso. Y es divertido porque en esa búsqueda es donde vas encontrando casi todo, ¿no? Luego empiezan los primeros bocetos. A línea yo los suelo hacer en ordenador porque me resulta más fácil y gasto menos papel y voy como más a saco. Y luego empiezo ya en el color, que es un poco lo que decía Maite, que es un momento como más de meditación, ¿no? Que al final estás como dibujando, relajado. Es verdad que a veces hago un previo en Photoshop de color, de búsqueda de tonos y demás. Y un poco este es como el proceso más habitual. Es verdad que ahora estoy como intentando dar un salto más y me está costando porque no es fácil, pero bueno, sí que quiero tirar un poco, no hacia la pintura, pero sí teniendo en cuenta un poco lo que la pintura nos da a nivel de luz, de composición y de volumen, ¿no? Siento que la ilustración se me ha quedado plana, no, porque uso muchas texturas, pero sí siento como la necesidad de volver a crear algo como con más profundidad como la pintura, y en eso estoy. Pero bueno, quiero hacer ilustraciones en las que trabaje la ilustración muchas horas y no es fácil porque al final un proyecto tiene un tiempo y tiene un precio y tampoco puedes añadir mucho más, ¿no? Pues esto sí que es algo que os lo cuento porque es una intención, no sé si llegaré a hacerlo, pero bueno, es un poco en el punto en el que me encuentro o lo que me gustaría en un futuro. Y nada, un poco eso sobre mi trabajo. Ondo Leire, eskerrik asko eta ilusioa ez galtzea. Eso me ha gustado, que no perdamos la ilusión. Yo me voy a agarrar a eso, tal vez. Eskerrik asko. Sandra, es tu turno también, como con Maite y con Leire. Queremos saber cómo es ese pequeño gran mundo en el que tú habitas cada día. En el libro Casia define tu trabajo como inconformista y rebelde, así que adelante. Bueno, pues hola, voy a contar un poco también mi trayectoria, cómo he llegado hasta aquí. No es muy interesante, creo, porque al final, pero me gusta, ¿no?, que no sea interesante, porque al final es como que creo que tenemos un poco idealizada la profesión o en general todos los ámbitos artísticos, yo creo, ¿no? Y en realidad es bastante normal, ¿no?, para nosotros, creo, desde dentro. Y bueno, pues obviamente desde pequeña he dibujado y nunca he dejado de hacerlo. Y bueno, pues por parte de mi familia siempre he tenido el apoyo para seguir haciéndolo, que creo que eso también es importante, ¿no? Y entonces hice el bachillerato artístico, luego diseño gráfico, y bueno, ahí tuve un gran profesor que era Juana Azpeitia, que fue el que me despertó la curiosidad la curiosidad hacia la ilustración. Él nos daba unas clases súper interesantes, en general de pintura,
pero siempre hacía como mucho hincapié en los ilustradores contemporáneos, y, o sea, de ese momento, ¿no? Y de repente fue como descubrir un mundo que no conocía, porque realmente, pues, creo que lo has dicho tú, Leire, o no sé, o Maite, pero no conocía la profesión en sí, ¿no? No sabía que existía esa manera de buscarte la vida, de ganarte la vida, mejor dicho. Y bueno, pues entonces decidí ir a Barcelona a estudiar ilustración, ya que aquí no conocía ninguna escuela. Y la verdad que fue lo mejor que pude hacer, porque allí de repente fue como conectar total con lo que era la ciudad, o sea, fue como súper inspirador todo, o sea, de repente había un montón de estímulos, tanto físicos, ¿no?, como conceptuales, yo creo, porque al final también los vínculos que creé con la gente que estaba en lo mismo, ¿no?, al final con las mismas inquietudes, fue muy enriquecedor. Y nada, después de 2 años, pues por la vida, decidí volver a Donosti, después de acabar, y sí que es verdad que cuando llegué aquí fue como, hostias, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué mierda hago? Porque no sé nada, o sea, en realidad, sí, muy bien, te enseñan a pintar y a hacerlo bien, y creo que lo hacía bien, pero en realidad, a diferencia de Maite, que a nosotros no nos enseñaron nunca nada sobre la profesión por detrás, ¿no? O sea, cómo realmente luego mover tu trabajo o cómo aplicarlo, o no sé, eran como ejercicios muy básicos, y no sé si básicos, pero igual esa no es la palabra, pero bueno, creo que ya me entendéis. O sea, que al final era, sí, aprender a hacerlo, pero no como luego desenvolverte en el mundo laboral y adulto, ¿no? Y no, entonces, pues por facilidad o por comodidad, pues acabé trabajando en una tienda como dependienta, porque es donde tenía experiencia y donde sabía que no iba a fallar. Y ahí estuve, bueno, pues desde los 18 años. He estado trabajando en tiendas y nada, es verdad que, bueno, pues esa vez, al volver de Barcelona, dije, bueno, que sea una tienda, pero que por lo menos esté un poco más cerca de lo que es el arte, o que por lo menos que lo tenga cerca, ¿no? Sí. Y estuve trabajando en una tienda de Donosti que se dedican a hacer impresiones de alta calidad y, bueno, venden sus productos y tal. Entonces, una vez que estaba allí, sí que es verdad que empecé a moverme un poco, empecé a hacer algún curso. Bueno, siempre me ha gustado como estar bastante activa y escuchar charlas, moverme, ir a asistir a las cosas. Y bueno, pues empecé a hacer el portfolio y a moverme un poquito, y ahí empecé como a recibir los primeros mini encargos de, no sé si se me está oyendo, sí, ¿no?, de colegas, básicamente. Y claro, estaba trabajando en la tienda jornada completa y haciendo esos pequeños encargos que los disfruté a tope. Y la verdad que para mí fue como lo mejor que pudieran confiar en mí cuando no tenía prácticamente nada, ¿no? Y bueno, pues pasado el tiempo, no tanto, en realidad 1 año, ya cuando me iban a hacer el contrato indefinida, que bueno, tampoco sirve de mucho, pero bueno, sí me lo iban a hacer. Y como no sé, bueno, me lo decían como si fuera, ¿sabes? Ahora no. Y de repente fue como, ¿qué hago aquí? O sea, no quiero esto para nada. Y dije, pues ya está, mira, no sé, lo voy a intentar. Tenía el paro, era el momento como perfecto para hacerlo. Lo siento si suena un poco raro, pero es que es la verdad, y creo que está bien eso, pues contarlo para que se entienda también cómo se vive por dentro, ¿no? Que no es tan fácil, y luego al final creo que está como muy poco valorado el trabajo que hay detrás, porque hacer los dibujos creo que es como muy fácil, entre comillas, pero todo el proceso hasta llegar a ese dibujo, hostia, es súper cansino, o sea, es como muy largo, ¿no? Y hace falta como mucho esfuerzo, y o sea, es muy fácil creo que tirar la toalla. Yo de momento no lo he hecho, pero bueno, no sé, tengo mis días también. Y bueno, pues entonces, cuando dejé el curro, ahí justo coincidió con la pandemia, y
Y claro, para mí en parte fue muy guay porque de repente tenía todo el tiempo del mundo en casa, encerrada, con mis cosas y de alguna manera también fue una manera como de imponerme más, ¿no? Y bueno, entonces me puse a tope y casualidad en enero creo que también estaba trabajando, pero pedí vacaciones para asistir al taller de Bicoteca, que era un taller para crear un álbum ilustrado y junto con escritores. Y nada, entonces ahí hice mi primer álbum, que era algo que tenía ganas de poder abarcar, pero ya te digo que por tiempo pues al final no era viable, no era viable. Y nada, pues me puse con eso y me presenté al concurso de Chepare como Leire y pues para mi sorpresa lo gané. Y la verdad que de ahí en adelante, pues sin darme cuenta, de repente ha ido todo como encadenándose y cogiendo forma y teniendo sentido. Y bueno, pues he unido un proyecto con otro y la verdad que estoy pues súper contenta. Y entre otros, pues este ha sido uno de ellos. Casia me contactó y claro, yo pues en ese momento creo que estaba en la tienda cuando tú me escribiste, no me acuerdo. Pero fue muy guay, ¿no? Porque de repente encontrarme con esta propuesta y sabiendo que participaban ilustradoras que yo tenía como referencia, que para mí habían sido mi inspiración encima de aquí, o sea, era como, wow, súper bien, ¿no? Y nada, pues eso, que me siento súper agradecida de poder formar parte del libro. Y feliz también por haberme encontrado con Casia, porque creo que lo ha hecho súper bien, o sea, se lo ha currado exagerado. Yo la verdad que cada vez que me decía algo me mandaba cómo iba quedando, qué iba a hacer o la idea que tenía. Y bueno, lo que hemos ido hablando, o sea, cada vez como que me dejaba más sorprendida, ¿no? Y era como, joder, pues no sé, ¿no? Al final encontrarte con alguien que se lo está currando tanto, creo, no tengo tanta experiencia, pero creo que no es tan común, por lo que voy escuchando. Entonces, era como, vale, pues súper bien. Y, bueno, que me estoy enrollando un poco. Entonces, voy a hablar también un poco de mi trabajo. Como ha dicho Casia, sí que, bueno, considero que sí que es como muy orgánico y natural. No me lo pienso mucho, o sea, sí en cuanto a concepto o idea, pero no a la hora de realizarlo, ¿no? O sea, no me gusta darle mucha vuelta porque entonces siento que pierdo frescura y como que de repente me veo rara, no sé, es raro, pero no me gusta. Entonces intento tirar de bocetos y de lo primero que me sale. Vale, eso. Y luego, pues que sí que intento trabajar de manera conceptual y me gusta hacer imágenes sugerentes y evocadoras. Creo que eso también me viene en parte por haber estudiado diseño gráfico, que ahí nos machacaron a tope con el tema de la idea y de todo esto. Y pues obviamente eso es algo que pues, se me ha quedado ahí y lo arrastro. Y me gusta, también. O sea, me gusta bastante como que las imágenes sean pregnantes y sencillas, pero que de un vistazo de repente como que te agarren, ¿no? Y te quedes pillado. Y la manera en la que suelo trabajar generalmente es primero mancho lo que es el papel, o sea, con la idea que tengo en la cabeza, ¿no? En base a eso mancho y luego si necesito es cuando añado las líneas o sí, bueno, el trazo. Entonces voy componiendo la imagen así. El tema de los colores tampoco me lo pienso mucho, creo que es algo también bastante natural y que me sale, sí, de manera... A ver, sí que es verdad que suelo hacer paletas de colores, pero no sé, o sea, en general me gustan todos los colores, entonces me va bien. Y eso, pues que si, bueno, como veis, es evidente que tengo una pequeña obsesión también pues por el tema de los animales y la naturaleza, que no es muy original, pero bueno, pues es así, no puedo hacer otra cosa. Me gustan
me gustan y como le decía Casia en la entrevista, o sea, al final es como, me gustan mucho porque me encanta como fijarme, o sea, simplemente cuando cocinas y cortas una calabaza o cualquier verdura o cualquier cosa, es como fijarte en los colores y en las formas y todo lo que tienen, no sé, me atrapa también bastante y es algo que creo que luego intento llevarlo a lo que es el dibujo. Como técnica suelo utilizar pasteles al óleo, pero bueno, que tampoco es que me cierre en eso solo, sino que lo que sí que intento es utilizar materiales que me permitan trabajarlo con los dedos, con la mano. Pues por lo que os he dicho, porque intento hacer manchas y luego sobre eso pues hago el trazo y las líneas. Y luego trabajo desde casa, aunque me encantaría tener un espacio, pero no me lo puedo permitir porque los alquileres aquí no son accesibles, creo, por lo menos para gente de mi edad y con mi nivel económico. Pero es algo que me fliparía sobre todo por el hecho de tener feedback, de estar... al final, sí, mira, algo que echo de menos de Barcelona es que cuando estuve allí, y creo que también por eso fue como una experiencia tan brutal, ¿no? Que al final toda la gente con la que me movía estaba en esto, o sea, teníamos las mismas inquietudes. Y aquí, pues no, porque los amigos que tengo y la gente con la que me rodeo, pues es gente de toda la vida, de pequeños, que cada uno tenemos nuestro camino y nuestra vida. Y al final, pues obviamente con tus amigos más cercanos sí puedes compartir quizás cosas más personales como tu día a día o tu trabajo, ¿no? Pero bueno, no te entienden, o sea, y normal, igual que yo tampoco a ellos cuando me hablan de sus cosas, ¿no? Pero sí que cuando nos juntamos de repente nosotras, ¿no? Bueno, gente que andamos un poco en lo mismo, sí que encuentras pues eso, esos puntos en común que de repente dices como, vale, tío, no solo me pasa a mí, o sea, no, porque al final te sientes muy solo por eso, ¿no? Por sentir que solo te va mal a ti, que solo te quedas sin ideas tú, que solo eliges mal los colores tú, que solo tú y no, y al final nos pasa a todos y supongo que también luego es aplicable a todo, o sea, no solo a lo que es el ámbito artístico, pero bueno, eso. Y bueno, voy a saltar una cosa porque no. Y bueno, sí, lo último que tengo apuntado es lo de la profesión, pero creo que ya lo he metido un poco. Sí, al final que pues lo de no idealizar, lo que me parece como lo más importante. Y bueno, ya os he contado todo, entonces no voy a repetirlo. Lo último que sí que quería decir es que al final creo que hoy en día, más que nunca, o sea, cada vez el tema de las imágenes está más accesible o más bueno, que estamos rodeados de imágenes y de estímulos visuales y artísticos y que me parece como muy guay que se hagan estos eventos y estas apuestas porque creo que es un momento en el que está en auge y me parece súper importante darle valor y que se trate de una manera tan profesional, ¿no? Y nada, pues eso, que un placer, súper encantada y que agradecida de que hayáis venido y nos estéis escuchando.